A comenzar con esta entrevista y es por eso que tenemos a Analía Kalinek, que es hija del represor Eduardo Kalinek y es parte del colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bien, contanos un poquito cómo surge el colectivo. Bueno, hoy se cumplen justo 6 años de nuestra primera aparición pública en la calle. Justamente como acción política decidimos salir a la calle un 3 de junio en conmemoración también a Ni Una Menos, entendiendo, ¿no?, todos los atravesamientos de lógicas jerárquicas, machismo, bueno, y todo lo que implica el patriarcado en los cuales nosotros fuimos creciendo y con los atavismos también que tuvimos que romper dentro de estas familias. Ya hace más de 6 años que existimos como colectivo, el 25 de mayo, donde las primeras hijas e hijos de genocidas nos empezamos a encontrar frente a la necesidad, en el marco de un gobierno negacionista como era el de Mauricio Macri, con un intento del 2x1 de la Corte de liberar a personas como mi papá que estaban presos, condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, que muchos que durante los años de impunidad y luego con el advenimiento de los juicios pudimos hacer conciencia de lo que habían hecho nuestros familiares, nos sentimos por primera vez en este contexto social interpelados a salir a participar y a pronunciarnos públicamente junto a la sociedad entera en repudio, ¿no?, a estos crímenes y en defensa de los derechos humanos. Analía, quería que veamos lo que sucedió en una entrevista que dio Guado de Pedro, que habló y ahí se hizo, tomó más masividad por ahí el colectivo. Dale. A partir de lo que ustedes comunicaron. Vemos lo que dijo Guado de Pedro en una entrevista con Alejandro Fantino y ahí nos contás un poquito. Dale. Te quería consultar si sentís que tenés alguna conexión emocional o algún tipo de simpatía con las víctimas de Hijos de Montoneros. Tengo una experiencia muy linda, que yo estaba caminando por la calle Las Heras y me para una chica y me dice: "Vos sos Guado, ¿no?". "Sí", le digo. Dice: "Yo soy hija de un militar", me dice el nombre, que justamente es uno de los militares que asesinó a mi madre. Entonces, cuando me dice "soy la hija de", me quedé en shock, ¿viste? Y me dice: "Quédate tranquilo", me dice, te quiero pedir perdón, porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, pude pasar las fiestas con él y sé que vos no". ¿Crees en el perdón? Por supuesto. Bueno, ahí veíamos una historia que podría haber sido la tuya también, Analía. Vos podrías haber sido esa mujer que se encontró con Guado de Pedro y le dijo las palabras que compartía recién. ¿Conocés a esa mujer? No, y el mensaje me llega, bueno, por los chicos que están haciendo un documental sobre historias desobedientes, que enseguida entendieron que era un hecho político importante, y por mi hijo de 19 años que lo sigue a Guado por las redes y enseguida me compartió el TikTok en el que Guado sube este fragmento. Y bueno, nosotros estamos colectivizados, no la conocemos a esta chica que se le presentó a Guado, la invitamos también a que se conecte con el colectivo, como a tantos otros familiares de genocidas que van transitando en soledad esta incomodidad de ser hijos o familiares de genocidas. Y bueno, y enseguida recogimos el guante de alguna manera y hicimos un pronunciamiento, ¿no?, a favor de estas declaraciones que ponen también en agenda, un poco contrariando el título del programa, pero ponen en agenda un poco, bueno, qué pasa con los familiares de genocidas, ¿no? Qué responsabilidad tenemos los familiares genocidas en la construcción de la memoria colectiva y qué aporte también podemos hacer socialmente desde este lugar que nos tocan, desde un lugar de enunciación distintos y desde un lugar inédito, porque no existe en el mundo, en la historia de los grandes crímenes en masa, un hecho político como este, donde los propios familiares de los genocidas nos colectivizamos y salimos a accionar políticamente. Y además dijiste incomodidad. O sea, sí. Imagino que esa palabra debe representar un poco lo que le pasó también a esta mujer que tuvo la necesidad. ¿Sentiste esa necesidad en algún momento de acercarte a alguna persona, a pedirle perdón, a contarle la historia, tu parte de la historia? O ahora con Guado también. Sí, casi compulsivamente al principio. Yo en ese marco después empiezo terapia en el Centro de Atención por el Derecho y la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, aún sabiendo siempre que yo soy hija biológica de un genocida, pero entendiendo que algo de mi identidad también ahí se ponía en crisis y que estaba bastante desbordada en relación a este tema que me sobrepasaba una vez que asumí
la condición de genocida de mi papá y entendí que yo no quería estar vinculada a ese pensamiento genocida, ni siquiera imaginariamente por ser la hija de, que es lo que le pasó a Guado también, cuando él dice, cuando le dijo eso, medio que se choqueó, dijo él, ¿no? Porque en el imaginario social aparecemos vinculados al pensamiento genocida de nuestro familiar. Analía, ¿y tu padre participó del operativo de secuestro de la madre de Guado? Mira, mi papá fue juzgado y condenado a cadena perpetua por su participación dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército, por su participación en el circuito atlético, Banco y el Olimpo, que era el mismo centro clandestino que fue cambiando de espacio físico, pero operativamente eran las mismas personas, digamos, que se trasladaban físicamente del lugar. Si participó directa o indirectamente, yo sé que Guado entiendo que fue querellante también en la causa. Ahora, ¿qué vinculación directa hubo? La verdad que es algo que tendría que contar mi papá, que lamentablemente sigue guardando silencio acerca de lo que pasó en esos centros clandestinos, como tantas otras genocidas. ¿Cómo es la que sigue sin relación hablar. hoy con tu padre? Bueno, mi papá me está haciendo un juicio. A partir de mis primeras declaraciones públicas, se me acerca por primera vez una víctima de mi papá, Paolo, pidiéndome que yo interceda para conocer el destino de su mamá desaparecida. Su mamá es una de las 600 docentes desaparecidas en Argentina, yo también soy maestra. Y bueno, nada, le escribe una carta a mi papá y me pide a mí y también le escribe a mis hermanas para que se la hagamos llegar, pidiéndole desde lo profundo de su corazón, digamos, y de su necesidad, saber qué pasó con esta mamá de la cual él no tuvo registro. La respuesta de mi papá fue iniciarme una demanda a mí para excluirme, literalmente, del acervo hereditario de mi mamá, que había fallecido hacía poquito, bajo la figura de indigna. Ahora, ¿cómo se transita en tu vida? Bueno, contaste recién que tuviste que iniciar también una terapia, ¿no? Para procesar todo esto, que también como sociedad este tipo de testimonios como el tuyo nos ayudan a procesar, a conversarlo, a que las distintas generaciones se vayan enterando de estas historias. ¿Cómo fue en tu caso? ¿En qué momento dijiste, yo de esta parte de la historia me quiero separar, me quiero diferenciar, quiero tener mi propia voz, tengo algo para decir al respecto? Y yo eso lo entendí, digo, al principio cuando mi papá queda detenido, yo tenía 24, 25 años, esto fue hace 20 años, mi papá quedó detenido en el 2005, tenía a mi primer hijo chiquitito, mi segundo hijo todavía no había nacido, hoy tienen 15 y 19 años, y al principio cuando queda detenido, bueno, aparece la pregunta obligada, ¿por qué está preso? Claro. Y ahí mi ignorancia acerca de los hechos ¿Cuántos años tenías, dijiste? Cuando mi papá queda detenido, 25, yo nací en el 79. Ahí te empieza a hacer ruido. Cuando mi papá queda preso, aparece la pregunta obligada. ¿Por qué está preso? Y ahí el no entender, algo que pasó cuando yo no había nacido, bueno, ¿y qué pasó? Empezar a investigar. El 24 de marzo, que aparece como fecha de recordación, como efeméride. Y posteriormente, bueno, el inicio de los juicios que trae las políticas públicas de Néstor y Cristina. Nosotros siempre decimos, luego de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, hacen que yo haga esa pregunta, que de otra manera nunca la hubiese hecho. Bueno, ¿qué hizo mi papá? ¿Qué pasó? Y ahí fue, siempre digo, primero un poco de negación, pero no negacionismo, negación como mecanismo de defensa, decir, se equivocaron, no puede ser, mi papá no, hay un error, además reforzado esto obviamente por el discurso familiar. Obviamente, el contexto, la crianza. Son los zurdos revanchistas, ¿no? Y además bueno, el dolor de que un familiar esté involucrado en un hecho de estas características. Exacto. Y el punto de inflexión, si se quiere en un primer momento, fue leer el testimonio de las víctimas de mi papá. Ahí, bueno, fue como que dije, bueno, no. Este es mi límite, me están mintiendo, lo que dicen en mi casa no es verdad, acá estoy escuchando a estas personas, estoy viendo lo que reclaman las madres y las abuelas, estoy entendiendo lo que está pasando con esta agrupación hijos y yo me solidarizo con ellos. ¿Te acompañaron enseguida cuando te acercaste a abuelas, madres, hijos? Pasa que al principio fue un trabajo muy en soledad y con mucha vergüenza y sin tampoco yo poder explicar muy bien qué me pasaba y ahí me ayudó mucho también escribir. Yo empecé a hacer registros narrativos de lo que me pasaba, pensando en cómo contarle eso a mis hijos, que después lo materialicé en un libro que se lo voy a dejar, si viene Guado hoy a casi 5 años, se lo voy a dejar para que él lo pueda leer.
Y después, para mí, lo más interesante de todo este camino, que es un camino, en este caso estoy contando el mío, pero que venimos haciendo muchos familiares genocidas, es el habernos encontrado, ¿no? El habernos encontrado y colectivizado y haber formado este colectivo que ya no solamente existe en Argentina, sino que se ha fundado una historia de desobedientes en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en España existe una historia de desobedientes España, y ya estamos también vinculados con descendientes de nazis, que si bien no se han colectivizado, muchas nietas y nietos de nazis también han asumido un compromiso en la reconstrucción de la memoria de sus países. Alejandra, gracias por tu tiempo, pero antes de cerrar... Analía. Alejandra es mi hermana, la más chica, que encima me está haciendo un juicio. Analía, entonces. Analía, si vos querés comunicarte con la persona que se cruzó con Guado de Pedro, en realidad, si esa persona se quiere acercar al colectivo, ¿cómo hace? Bueno, a través de las redes sociales, nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, Historias Desobedientes, y con faltas de ortografía es el Facebook, Historias Desobedientes en Instagram, hdesobedientes@gmail es nuestro mail, nos pueden buscar también por con nuestros nombres, digamos, en las redes aparecemos, y bueno, bienvenido sea esta mujer, y si tiene el deseo, y cualquier otro familiar de genocida, que seguramente somos muchos y muchas. Vos pensás que condenados solamente hay más de 1000, ¿no? Sí. Multiplicarlo por la cantidad de hijas e hijos, y bueno, y también venimos haciendo un trabajo social muy importante en Historias Desobedientes en cuanto a ayudar a transitar estas historias, pedir que se digitalicen los archivos del personal civil de inteligencia, ayudar a esos hombres y mujeres que no les fue contada la historia acerca de sus familiares genocidas, a que encuentren documentación que les permita entender dónde estuvieron parados sus familiares. Y bueno, esto es un trabajo que nos ponemos también a disposición con mucha militancia y también con mucho compromiso social, también como hijos que nos consideramos de esa generación diezmada, porque entendemos que esas personas que han sido desaparecidas también desaparecieron con sus ideas y con sus proyectos, y que todo eso lo tenemos que reconstruir. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Analía, un gusto. Bien, Dani, vamos a una tanda muy cortita y hay muchísimo más fuera de agenda. Hasta